Hola chicos, buenos días. Espero todos se encuentren bien. Yo aquí reportándome con la clase que pues debimos de haber visto el sábado pasado, pero bueno, pues ya por cuestiones climatológicas no pudimos reunirnos ahí de manera presencial, entonces pues vamos a tener la clase así de manera virtual, de manera síncrona, y ya ustedes en la primera oportunidad que tengan pues pueden conectarse a revisar el video. Digo, la clase va a ser un poco corta también para pues no, pues sí, no estresarlos tanto con hacerlos como que perder el tiempo. Yo sé que entre semana pues tienen diferentes ocupaciones y trabajan o tienen algunas otras actividades. Entonces, vamos a ver la clase un poquito de manera rápida. Es solamente complementaria a lo que ya estuvimos viendo la semana pasada en la clase ahí en el salón referente a lo del tema de proteínas. Vamos nada más a complementar un poquito algunos términos, datos que se pudieron a lo mejor pasar. Y pues ya que si llegan a haber dudas, me pueden escribir por mensaje, o igual a lo mejor repetir el video, llevarlo como más despacio, tratarlo ustedes también a lo mejor de complementar ahí con algún otro recurso digital, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar. Como yo les comentaba la clase pasada, déjenme muevo para que no estorbe. Veíamos un poco el tema de las proteínas. Sin embargo, mencionábamos que uno de los principales componentes, o podríamos denominarlo como unidad básica, unidad funcional de las proteínas, son los aminoácidos. Estos son compuestos orgánicos que van a tener diferentes funciones biológicas, pero bueno, pues la más importante es que actúan como intermediarios metabólicos y son precursores de otras moléculas que también contienen nitrógeno. Algunos pueden funcionar también como neurotransmisores o como hormonas en el organismo. Tenemos diferentes tipos de aminoácidos. Hablábamos también la clase pasada que una de las clasificaciones principales era si eran esenciales o no esenciales, según su disponibilidad en el organismo y su disponibilidad para su síntesis. Tenemos también algunas otras clasificaciones según su capacidad para interactuar con el agua, era si podían ser polares o no polares, ácidos o básicos, también dependiendo de la carga positiva o negativa según el pH fisiológico del cuerpo. Aquí vienen divididos estos diferentes aminoácidos en su clasificación que ya mencionábamos. Ahora sí, decíamos que, bueno, la proteína está conformada por estos aminoácidos y la proteína como tal ya se considera como una macromolécula que pues obviamente se encarga de llevar a cabo la mayoría de las actividades celulares, implicados también el metabolismo celular, por lo que pues se considera que son herramientas moleculares. Son polímeros que están constituidos por todos los diferentes aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces covalentes o también denominados como enlaces peptídicos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, pues son un grupo diverso, un grupo complejo que pues llevan a cabo muchas funciones. Aquí podemos observar que la proteína está conformada por aminoácidos y que por diferentes procesos de reacciones bioquímicas pueden llevarse a cabo la hidrólisis, que va rompiendo cada uno de estos enlaces para permitirnos tener a los aminoácidos libres o si no, a los péptidos, que son pues obviamente estos aminoácidos, pero en cadenas un poquito más ramificadas. Hablábamos de las principales funciones también la clase pasada, como pues obviamente por su parte catalítica pueden ser enzimas y participan en diferentes reacciones bioquímicas, brindan soporte estructural, también movimiento celular, también tienen aquí algunas funciones de defensa, de regulación, contra daños mecánicos, químicos, también contra daños celulares, hormonales. También podemos observar que pueden tener funciones de transporte, perdón, de almacenamiento y de respuesta al estrés. Igual la clase pasada hablamos ya de ejemplos pues un poquito más específicos. Referente a su estructura, mencionábamos que cada proteína pues tiene una secuencia única de aminoácidos. Hablamos de que existen al menos 20 tipos de aminoácidos, entonces imagínense, si son secuencias formadas por estos 20 aminoácidos, con que exista una diferencia entre la posición o el tipo de aminoácido que se encuentra en una estructura lineal, pues ya obviamente se forma una estructura totalmente diferente, se reporta una proteína o se codifica una proteína totalmente diferente que va a tener una función diferente a otra. Entonces, por eso que podemos decir que cada proteína tiene su secuencia única de aminoácidos y que va a tener propiedades y funciones únicas a las demás. Aquí está lo de la cadena polipeptídica que les hablaba, que cada uno de estos aminoácidos está unido mediante los enlaces peptídicos. Aquí es como se puede visualizar estas moléculas. Clasificación. Bueno, pues las proteínas también se pueden distinguir o clasificar según el número de aminoácidos o la composición de los grupos de aminoácidos que contenga, así como en el caso de los carbohidratos.
Estos polímeros se diferencian según su peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Pues la cantidad de aminoácidos que se reporte en la estructura. Los péptidos son moléculas con peso molecular bajo, es decir, tienen menos de 50 aminoácidos en su estructura. Mientras que la proteína, pues son moléculas con un contenido pues alto, ¿verdad? Un peso molecular alto donde tiene mínimo 50 aminoácidos para arriba, ¿verdad? O sea, muchísimos más. Estos péptidos se pueden clasificar también según el resto de aminoácidos que van formando, así como veíamos en los carbohidratos que decíamos, bueno, puede ser triosas, puede ser pentosas, etcétera, ¿verdad? Aquí podemos decir que son dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos. Los oligopéptidos son también así como los oligosacáridos, cuando el número de aminoácidos sea menor o igual a 10, y los polipéptidos como los polisacáridos, cuando el número de nada más que en este caso pues de aminoácidos, ¿verdad? No de monosacáridos o no de la glucosa como tal, sea mayor a 10. Tenemos también clasificaciones según la composición. Decíamos que se consideran proteínas simples cuando solamente en su estructura están conformados por aminoácidos, mientras que las proteínas conjugadas va a ser cuando ya tengan una proteína simple, pero además tengan un componente que sea no proteico. Puede ser algunos ejemplos de proteínas conjugadas. Pueden ser las glucoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas, fosfoproteínas y hemoproteínas. Glucoproteínas, pues como su nombre lo va diciendo, un glucósido con una proteína, es decir, perdón, un componente de tipo carbohidrato con proteína, glucosa y proteína. Los lipoproteínas, pues tenemos una estructura lipídica conformada en conjunto con una proteína. Se consideran lipoproteínas y tenemos diferentes tipos de lipoproteínas, dependiendo de la densidad que tengan. Esas ya también las veremos más adelante en el tema de lípidos. Metaloproteínas, pues estas son metales, bueno, que se consideran como minerales. Fosfoproteínas, en este caso tenemos un grupo fosfato combinado con una proteína. Y hemoproteínas, pues es el del grupo hemo. Dentro de su estructura también podemos observar diferentes niveles de organización. Ojo, esto va en cuestión de cómo se organiza, no cómo se clasifica. Esto va más en cuestión de su estructura, como aquí lo dice, ¿verdad? O sea, este es el nivel de organización. Tenemos diferentes niveles, son cuatro. En la estructura primaria, pues es solamente o se puede observar como tal la secuencia lineal, ¿verdad? Donde tenemos cada uno de los aminoácidos y se va constituyendo pues estas cadenas donde ya se puede observar un polipéptido o un péptido pequeño, etcétera. La estructura secundaria va a describir la disposición tridimensional de esta cadena polipéptica. Tenemos dos conformaciones diferentes, simplemente son visuales. Si se ve de tipo alfa, es así vertical, o una hélice beta se puede observar de manera horizontal. Ambas, perdón, están estabilizadas mediante los puentes de hidrógeno. Y bueno, pues el ejemplo más común de esta estructura, pues es el ADN, ¿verdad? Sabemos que el ADN son dos, es una cadena o una doble cadena de hélice alfa que pues se observa de esta manera. Tenemos también la estructura terciaria. En esta estructura terciaria, dentro de sus características, podemos encontrar que las proteínas fibrosas y las proteínas globulares son las más comunes a encontrar en este tipo de estructura y se estabilizan por diferentes dominios, ¿verdad? Pueden estabilizarse por interacciones electrostáticas, hidrófobas, también por los puentes de hidrógeno, por los enlaces covalentes. Cada uno de estos enlaces, pues brindan esa estabilidad para permitir que se mantengan en esta estructura terciaria. Mientras que finalmente tenemos la estructura cuaternaria. Estas pues nos permiten tener interacciones entre diferentes tipos de proteínas, ¿verdad? Debido a que pues son proteínas que constan de varias subunidades que están separadas, las podemos observar aquí en la imagen, y pues permiten formar un complejo multiproteico. Este tipo de estructuras, pues digo, las más comunes o las que podemos encontrar con mayor frecuencia, pues están en el sistema inmunológico y son aquellas que nos brindan pues esta protección inmunológica. Estos componentes también pues sabemos que o este complejo puede ser homodímero, perdón, o heterodímero, es como lo de hemoglucano o homoglucano. ¿A qué se refiere? Pues que si las proteínas que tienes son totalmente diferentes unas de otras, o sea, ahí sería hetero, y si son iguales, pues sería homo, ¿verdad? Homodímero. Esta proteína es exactamente igual a esta es igual a esta, etcétera, ¿verdad? Ahora, para continuar a lo que es el proceso de digestión, es necesario saber que estas proteínas se pueden y se tienen que desnaturalizar. Si recordamos el proceso de digestión, acuérdense que, ¿cómo puedo activar aquí? Si nos acordamos, sabemos que tenemos procesos de digestión, absorción,
de metabolismo y excreción. ¿Ok? Que era lo que estuvimos hablando en las clases pasadas. Bueno, sabemos, ay, perdón. Sabemos que tenemos que cumplir con cada una de estas fases, ¿verdad? Que los macronutrientes tienen que cumplir con cada una de estas fases. Si recordamos el proceso de digestión en el tema de carbohidratos, recordábamos que esta iniciaba a nivel de la amilasa salival en la boca, ¿verdad? Las glándulas salivales tenían la capacidad de secretar amilasa para poder desnaturalizar o desdoblar los carbohidratos complejos. ¿Qué pasa con la digestión de las proteínas? Y lo hablábamos en clase, es necesario pasar por un proceso de desnaturalización previo a entrar al sistema digestivo. ¿Por qué? Porque aquí en cuestión de, es que quiero poner como el puntero, pero no lo encuentro. Bueno, aquí en cuestión de las glándulas salivales no tenemos esa secreción de amilasa proteica, por así decirla, o amilasa peptídica. No, no existe. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Pues que va a llegar el bolo alimenticio con el alimento hasta el estómago. Sin embargo, antes de eso es necesario cumplir con procesos de desnaturalización por alta temperatura. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues con la cocción, ¿ok? La cocción nos ayuda a que el alimento de origen animal que pues, contiene proteínas que son complejas o que tienen estructuras, pues en este caso como lo vimos, cuaternarias, ¿verdad? Como lo vimos, cuaternarias, eh, van a pasar por este proceso de cocción para poder facilitar masticación, digestión y absorción en tubo digestivo. ¿Cómo elimino esto? No sé. ¿Para qué ando poniendo cosas, verdad? Si luego no la puedo ni eliminar. A ver, yo creo que aquí. Así, ya, perfecto. Ok, entonces. Proceso de desnaturalización nos ayuda a a la masticación, digestión, absorción en tubo digestivo. Una vez que pasamos por este proceso de cocción, ahora sí ingresa el alimento al tubo digestivo, se convierte el alimento en bolo alimenticio, llega a estómago y en estómago por medio de la secreción de ácido clorhídrico de células principales y de células paretiales, perdón, gástricas, inicia la secreción de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico igual nos ayuda a seguir desnaturalizando la proteína como tal. A su vez se secreta pepsina, que en conjunto con el ácido clorhídrico va facilitando aún más su digestión. Finalmente, ya una vez que están parcialmente digeridas estas porciones proteicas o estas estructuras proteicas, pues estas proteínas pueden ingresar ahora sí al intestino delgado. ¿A qué? A la primera porción, que sería el duodeno. Una vez que entran al intestino delgado, se puede estimular también por medio del páncreas, ¿verdad? Que sabemos que son órganos accesorios que no entran en contacto directo con el alimento, pero que sí ayudan con la secreción de ciertas sustancias que facilitan la digestión, pues llegan, ¿verdad? Estas enzimas que son enzimas pancreáticas en conjunto con el bicarbonato para poder, acuérdense, evitar ese cambio tan extremo de pH. Sabemos que el pH del ácido clorhídrico es muy ácido. Entonces, pues para poder ingresar a lo que es el intestino delgado, pues se ocupa el bicarbonato, ¿verdad? ¿Como qué? Como amortiguador. Lo veíamos en la clase del agua. Este amortiguador nos ayuda a poder disminuir ese cambio tan drástico de acidez a pasar a algo alcalino. Estas enzimas pancreáticas se activan en el intestino y siguen digeriendo estos polipéptidos. Ojo, perdón, ya no es una proteína con una estructura cuaternaria, ya es un polipéptido, o sea, ya es una molécula pues muchísimo más pequeña. Entonces, estas enzimas llegan a intestino y ahora sí, en mucosa, pues finalizan todo su proceso de catalización. ¿Qué pasa ahora sí?